Damos paso ya a la última de las charlas de esta tarde. La charla corre a cargo de Ruth de las Heras Bretín, redactora y editora del periódico El País, y lleva por título Engañados, de Mariano de Cavia, incendiando el Prado al asalto del Capitolio como pieza de museo. Ruth de las Heras trabaja actualmente como redactora del periódico El País, como bien hemos dicho, pero tiene también una larga trayectoria vinculada a los museos. Su formación académica empieza en la Universidad Complutense como licenciada en Historia del Arte, donde cursa un máster de museología y de exposiciones. Posteriormente se especializa también en periodismo con el máster de periodismo del País de la Universidad Autónoma. Como ella misma dice, su trayectoria profesional está vinculada al mundo de la cultura, tanto en su actual profesión como redactora, como la anterior etapa a ser redactora, donde ha trabajado en museos y ha desarrollado diversas funciones de catalogación, inventario, difusión, etcétera. Esa trayectoria ha estado vinculada a los museos del Arqueológico, el Museo del Traje, el Museo Lope de Vega y la Subdirección de Museos Estatales. Cuando quieras. Gracias. Hola, ¿se oye bien? ¿Sí? ¿No? ¿Me acerco más? Vale, así, mejor. Bien, pues antes de nada agradecer, como todos, no me voy a repetir, a María José por la presentación, a Andrés por contar conmigo. Cuando Andrés me llamó, yo estaba me escribió, yo estaba de vacaciones y le dije, me pillas a punto de coger un avión para Chiapas. No era, o sea, la relación de Andrés y América es como, mira, esto, qué suerte, qué envidia, hablamos de esto y le dije, déjame tiempo. Y en Chiapas llegué a Palenque y llegué allí con gente que sabe más o menos, en Palenque va gente de todo tipo, y allí se creían que lo que estaban viendo era así, llevaba siendo así todo el tiempo. Yo no sé mucho, pero sabía que eso no era así, que eso había variado, entonces dije, sí, tengo que decirle que sí a Andrés, porque claro, nos faltan, o sea, esto es real, es falso, la gente distingue entre lo que había, lo que hay, que está viendo, y entonces pues me animé y aquí estoy, y a ver, luego mi charla va por otros derroteros, pero eso es. Esta es la carátula que todos hemos utilizado como principio de la charla, veis que es común, pero yo tengo otra un poquito más gamberra. Todos reconocéis esa imagen, ¿no? Es menos ortodoxa, pero quizá responda más al mundo en el que vivimos, en la cantidad de información, la cantidad de imágenes que nos llegan por multitud de vías, incluidos, sí, los memes. Esto suena, no es nuevo, no os voy a contar nada nuevo si empezamos a hablar que hablamos de la era de la posverdad, que las fake news están a la orden del día, que lo falso nos rodea. Incluso, por lo que estáis contando, los museos están llenos, entiéndase la ironía. Esos lugares incuestionables, o es que quizás nunca debería haber ningún lugar incuestionable, ¿no? Si proyectando esta imagen estoy siendo un poco gamberra, utilizando la palabra fake news en mi trabajo habitual, o sea, la expresión fake news también no puedo utilizar anglicismos si puedo evitarlo. En la entrada del libro de estilo del País, para fake news dice, escríbase noticia falsa, embuste, farsa, patraña, bulo, mentira o filfa. Embuste es una palabra que me recuerda a mis abuelos, es un magnífico recuerdo, pero ahora mismo hay más mentirosos que embusteros, aunque estén ahí, no usamos la palabra embuste. Patraña también es preciosa, pero juega en la misma liga que filfa, o sea, esa en la que las palabras que hemos dejado de usar. Sin embargo, este meme está a la orden del día y no nos sangran los ojos al verlo, nos hemos acostumbrado, quizás porque convivimos con los bulos. Y respondo con otras imágenes, así convivimos con los bulos o no. Os suenan también, ¿verdad? Es el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Con esas imágenes, con esta, nos comíamos el roscón el Día de Reyes de hace 2 años ya, va a ser casi 3. Si nos dicen que es una película, nos lo creemos, porque hemos visto estas imágenes en películas antes que en la realidad. Pero no.
Todos sabemos lo que pasó. Multitud de grupos y asociaciones o ciudadanos afines a Donald Trump, entonces presidente saliente de Estados Unidos, aunque él se resistía, marcharon al Capitolio y algunos de ellos lo asaltaron durante la ratificación de Joe Biden como presidente del país. Había ganado las elecciones el 3 de noviembre del 20, tomaría posesión el día 20 de ese mes, de ese 20 de enero del 21, pero entre tantos Trump utilizó todas las jugarretas posibles para quedarse en la Casa Blanca, difundiendo dudas y desacuerdos con el resultado electoral, incluida la más llamativa, la que dejó imágenes que se nos han quedado en la retina incluso en este momento, en esta era de imágenes en las que vivimos. Estas imágenes son inolvidables. Es cierto que Trump les dice en la Casa Blanca, fuera, en los discursos que estaba echando, les dice exactamente: vamos a caminar hacia el Capitolio. Efectivamente, una cosa es caminar y otra es entrar hasta la cocina, pero los ánimos todos sabían que calmados no estaban. Esto, tras unas horas de caos, todo volvió a su lugar y se acabó tomando posesión Biden unos días después. No acabó ahí tampoco. Todos sabemos que tanto el expresidente de Estados Unidos como su familia, las investigaciones siguen. Y esto es así. ¿Por qué cuento esto? Porque estos objetos que estamos viendo, que nos da incluso un poco de risa, un año después de estos acontecimientos, el Smithsonian anunció que entrarían a formar parte de sus colecciones. O sea, una patraña, objeto de museo. Los objetos tienen número de inventario. Esto es así, no es la primera vez que unos objetos del Black Lives Matter, en el Smithsonian también hay objetos, en el Reina Sofía hay objetos del 15M, pero esto no tenía que haber ocurrido nunca, no es un caso excepcional. De todas maneras, de este presidente paso a otro, el inmediatamente anterior. Ahí le tenemos. ¿Por qué paso a otro? Pues porque trabajo en un medio generalista y entonces la actualidad manda. Y la actualidad manda es que Obama estaba hace unos días en la Casa Blanca presentando sus retratos oficiales que estarían allí en la Galería de Presidentes. Ahí le tenéis, ese es el retrato. Este es él ese mismo día. Idénticos, bueno, casi. Él mismo bromeó con que le habían quitado las canas. Pero nada nuevo. Sobre la imagen del poder hemos hablado, la conocemos, todos sabemos que ni Augusto era así, ni así o casi, está bastante idealizado. Y más reciente todavía, más reciente que esto del 7 de septiembre. Ese es el billete de 20 libras de curso legal ahora mismo, la reina de Inglaterra. Sabemos que no era así. ¿Qué ocurre? Que todos hemos visto imágenes de esta mujer con 96 años, era una anciana. Esta mujer ha sido objeto de canciones, de manifestaciones culturales, pero hacen muy mal los medios, han hecho a lo largo de todas estas semanas, cuando han mezclado imágenes de su vida real, que está documentadísima, con imágenes de ficción. Estabas viendo noticias y veías tan pronto imágenes de The Crown junto con su vida, que está documentada desde el principio. A mí me llamó muchísimo la atención cuando estaban repasando hitos de su vida y para contar el final de la Segunda Guerra Mundial pusieron esta imagen. Es una imagen de la película Noche Real. Se supone que son ella y su hermana Margarita bailando con unos soldados. No son ni ella ni su hermana Margarita, son dos actrices. Y esto ocurre en los medios habitualmente, se entremezclan unas cosas con otras. No entiendo el sentido de que esto ocurra. Esto es solamente falta de rigor. O sea, no hay algo detrás, intentar engañar para sacar beneficio. ¿Qué beneficio? A mí se me escapa. Yo me molesté, dije, ¿por qué hacen esto los medios? ¿Por qué hacemos esto los medios? Y la falta de rigor es una cosa muy grave, gravísima, y es lo que desprestigia, ¿no? Porque es una de las características indispensables del pensamiento. Pero con esto no quiero señalar que el periodismo sea peor ahora que antes, o sea, no he venido a eso. Es injusto porque, claro, aquí vengo a hablar de errores, de bulos, y esto es lo que vamos a señalar, no vamos a hablar de lo necesario que es y de los grandes reportajes, no es este el tema, todos sabemos que se ocurre. Pero no es peor el periodismo ahora que antes, quizás sea menos rentable y eso le dota de menos recursos y de peor calidad.
A veces se juega con esa habilidad que tiene el cerebro para leer un texto, leer una frase en la que falta una palabra o una letra, una palabra, pero lo lees, ¿no? Lo sabes, no lo necesitas, porque tu cerebro ya sabe. Entonces, con esos huecos a veces se juega y entonces entramos ahí en un sitio que… ¿Dónde está el límite, ¿no? De lo que inventamos y de lo que es real? O sea, no se puede mezclar realidad y ficción en un medio de comunicación, aunque sea para enganchar al espectador. En el caso de ilustrar la vida de Isabel II con imágenes, ya he dicho que no sé a qué responde. Pero no sé si habéis visto el último videoclip de Bad Bunny, El apagón. No lo voy a poner, son 23 minutos, demasiado tiempo para un videoclip, pero claro, es que no es un videoclip. Dentro del videoclip se entremezclan imágenes de un documental de una periodista, Bianca Graulau, buscadlo, El apagón, Bad Bunny, 1000 entradas. Y dentro hay casi 20 minutos de un documental en el que se habla del estado de Puerto Rico, que es de donde son tanto Bad Bunny como la periodista, de los apagones bajo los que viven, de los problemas sociales, de la gentrificación, de la dificultad con la vivienda, del cierre de escuelas, de la extrema turistificación de la isla. En ese videoclip hay más realidad que ficción. Y siendo sincera, no tengo claro que me hubiera parado 20 minutos a ver un videoclip sobre el estado de Puerto Rico, ni que la gente que sigue a Bad Bunny se lo encontrara y de repente les ha llegado, de repente nos ha llegado. Entonces, ¿dónde está el límite? Porque eso no es negativo. Yo creo que actualmente todo es permeable y mucho más rápido. Y la rapidez sí que es un riesgo porque te caes. En la exposición que se clausuró el pasado 12 de junio en la Biblioteca Nacional, Noticias verdaderas, maravillosos prodigios, se abordaba el protoperiodismo, esas relaciones de sucesos que se comienzan a publicar y a difundir con el empujón que supuso la imprenta. Una herramienta que, tal y como argumentaba la exposición, era un peligro para la propagación de bulos, la imprenta, que eso hoy se nos queda obsoleto. Entre los sucesos que aparecían había noticias de falsas victorias que al poder siempre le interesa. Esto nos suena, no está tan lejos, un poquito más al este, y batallas ganadas que quizás no lo son tantos. Esto ocurría desde el principio. Lo que sí que está superado, menos mal, son avistamientos de fenómenos de la naturaleza. Yo no sabía que Estrella iba a poner su trucha, pero aquí tenemos un ejemplo similar. Esto es una noticia que dice que unos pescadores pescaron un pez en el mar de Liorna, en Italia, en 1679. El documento está impreso en Valencia y va acompañado de esta ilustración para darle más credibilidad. Un pez con, veis, 2 brazos, 3 ojos, cabeza humana, en fin, nada nuevo. He dicho que esto había desaparecido, pero ojo, quizá no ha desaparecido tanto. Tenemos a los terraplanistas ahí y se les da voz, hay quien les da voz. Bajo el marco de esta exposición hubo distintas charlas, distintas proyecciones. En una de ellas se proyectó un corto documental que no voy a desvelar mucho, está haciendo su camino, su carrera por festivales. Esto no va a llegar a salas, como todos sabemos, son 5 minutos. O sea, si lo podéis encontrar, buscadlo. Se llama Dipsoria. Es muy interesante porque a raíz de… En el documental salen periodistas informando con nombre que todos conocéis, o sea, Sonsoles Onega, Gloria Serra, Quique Peinado, voces y sonido que nos resultan familiares y eso nos hace fiarnos más de ellos. Es gente que come contigo o con la que te vas a la cama. Esto te crea una confianza, te fías de lo que te dicen. Entonces, a partir de la manifestación que hubo en marzo de 2019 de la España vaciada, y manipulando esas imágenes se crea una petición de independencia de Soria. Era como si esta manifestación realmente lo que pidiera era la independencia de Soria, ya, ni vaciada ni nada. Y lo ves y te lo crees. Y una de las cosas que cuenta el documental es que los periódicos ya no llegan a Soria. Bueno, hay periódicos en papel que ya no llegan a Soria. O sea, es realidad, es ficción. En ese documental también se aparece esta técnica que conocemos
bueno, conocemos, que ha hecho que Lola Flores sea protagonista de un anuncio de cervezas, el deepfake. Que a través de inteligencia artificial se recrean caras, rostros, y este fin de semana, estos últimos días, he hecho viral también unas imágenes de Diana de Gales o de Freddie Mercury, cómo serían si no hubieran fallecido. Bueno, estas son las imágenes de Soria. Y estaba esa imagen, se supone que es Freddie Mercury. Y no hace falta, os he dicho Diana de Gales y Freddie Mercury y lo veis. ¿Pero por qué le vemos? Porque ya os lo he dicho, pero ¿quién sabría si Freddie Mercury era así? Recordad la mandíbula que tenía, quizás no, pero ya os lo he dicho, ya nos lo creemos. Nos dejamos engañar, ¿no? Muchas veces no estamos a la que salta, nos vamos fiando y así nos llegan las cosas. Que en las películas y en los documentales se juega con la realidad, con la ficción, con lo verdadero o lo falso, es algo que sabemos. Soy alumna de Estrella de Diego, me dio cine, Orson Welles, F de falso, su charla, es decir, es algo que tengo ahí, no seré yo quien vaya a hablar de eso. Pero hay otros casos más desconocidos y curiosos. El Ciudadano Ilustre, la peli argentina, no sé si la habéis visto. Es de 2016, está dirigida por Mario Con y Gastón Duprat. Ahí hay un fotograma de la peli. Ganó varios premios internacionales, el Goya Mejor Película Iberoamericana, el actor Óscar Martínez ganó la Copa Golpi en ese Festival de Venecia en el que se presentó. Va sobre un premio Nobel, ¿no? Daniel Mantovani gana el Nobel de Literatura y en su ajetreada agenda que tiene un Nobel de Literatura le llega una carta manuscrita de su pueblo que le quiere hacer ciudadano ilustre. Había huido de allí, había pasado allí la niñez, había huido, no quería saber nada, no quería volver, pero todos sus libros estaban basados, estoy contando una película, esto no es real, todos sus libros estaban basados en aquel pueblo argentino. Él vivía en Barcelona, decide volver. Cuando el transcurso de la película va pasando, le nombran, se va viendo el carácter del escritor. El escritor quiere permanecer fuera del sistema, hace un discurso irreverente incluso en el Nobel, pero cuando te han dado el premio de Nobel de Literatura, por mucho que quieras mantenerte fuera del sistema, es un poco complicado mantenerte fuera del sistema. También se va viendo el carácter de la gente del pueblo, todo esto va ocurriendo. Hasta aquí la película. Ahora el hecho real. El 28 de septiembre de 2016, el entonces director de la Biblioteca Nacional de Argentina, el escritor Alberto Mangel, presentó un libro de Daniel Mantovani, quien no pudo asistir y mandó un vídeo de agradecimiento. Esto lo anunció el diario Clarín. El diario Clarín dijo: Alberto Mangel, director de la Biblioteca Nacional, decidió participar del juego ficcional que propuso la película El Ciudadano Ilustre, dirigida por Gastón Duprat y Mario Con, con guión de Andrés Duprat, el director del Museo de Bellas Artes. El lunes en la biblioteca hará la presentación de la novela. Y ocurrió, y tenéis la presentación de la novela en YouTube, 28 de septiembre de 2016. Alberto Mangel, el supuesto editor, jugaron a esto. Y existe, y el libro lo podéis comprar. Evidentemente es un libro hecho por Daniel Mantovani no existe, no hay ningún, por mucho que les pese a los argentinos, no hay ningún Nobel de literatura argentino todavía. Pues eso es así, y esto está pasando en nuestra vida, y nos mezclamos, y ¿esperas que un director de una biblioteca nacional haga esto? Pues lo hizo. Tengo otro Nobel, este es real, Pamuk. Eso es una foto de abril de este año que estuvo aquí en Madrid, cuando Pamuk recibió el premio Nobel en 2016. En 2008 publicó El Museo de la Inocencia. Así, muy somero. Es una historia de amor que finaliza y que el protagonista se agarra a los objetos de su amada para sobrevivir, para sobrepasar esa ruptura. Así, muy rápido. Pues él creó el Museo de la Inocencia. La novela y el museo. Está en Estambul. Es un museo que tiene muchísimos objetos. Todos son reales, pero no parten de nada, parten de una novela. Esas son las colillas que fumaba esa amada. Es una suerte de calendario, claro, cuántas colillas, cuántos días están ahí con sus años. Te puedes perder. Cada vitrina tiene millones de objetos de los que se supone que tocaba la amada. Pues
esto existe, pero parte de una irrealidad, que es falso, que es real, y todas estas noticias han salido en los periódicos, y claro. Para terminar con estas pequeñas historias, voy a hablar de un fotógrafo, de Chimo Berenguer. Quien lo conozca, paciencia, soy muy breve. Es un fotógrafo valenciano que nació en el 1946, y falleció de un accidente de moto prematuramente en el 78. Su archivo permaneció olvidado durante 4 décadas y en 2017 se presentó un libro titulado A chupar del bote, con imágenes recuperadas gracias a su hermana. Imágenes del Cabaret El Molino de Barcelona en los últimos años de la dictadura. Imágenes como esta. También se organizó una exposición en la Galería Spyvisor de Valencia y también vino a Madrid, a la Galería Fernando Pradilla. Se recuperaron 15.000 negativos que documentan esta convulsa Barcelona del 74, del 75, del 76. Dice Joan Fontcuberta, Premio Nacional de Fotografía del 98 y Premio Nacional de Ensayo de 2011, que la fotografía no miente, pero los fotógrafos sí. Yo también. Me habéis creído, he apelado a la paciencia de algunos, es una manera de pediros complicidad, dais por hecho que los que estamos aquí no venimos a contar trolas, pues sí, Chimo Berenguer no existe. Y las fotos son de Joan Fontcuberta, que es el que se inventó esta historia, no yo. Pero se la inventó, lo hizo, creó la exposición, expuso, y en el marco de Foto España de 2017 contó toda la realidad. Él y algunos compinches, claro, esto no se crea solo, pero lo hizo. Su objetivo era dejar en evidencia lo sencillo que es engañar al público y cuestionar el valor de las instituciones del mundo del arte. Vuelvo a decir, habéis hablado de colecciones, esto ha pasado siempre. Este es el mensaje de alguien con peso en cuanto a las imágenes. No es nada alentador, estamos ahí, somos vulnerables. Javier Marías, que puedes estar más o menos de acuerdo con él, también tiene peso en cuanto a las palabras. Y en su discurso de entrada a la Real Academia Española sobre la dificultad de contar, que es muy difícil contar, en abril de 2008 dijo, o sea, parte del discurso, parte corta: todo relato o reconstrucción de algo real o, si se prefiere, toda transcripción de hechos, datos y acontecimientos está condenada a ser provisional y, lo que es más grave y desesperante, a ser infiel, por mucho que el historiador, el cronista, el memorialista, el biógrafo, el autobiógrafo o incluso el erudito se empeñen en ser fieles a su carta cabal, su capacidad para serlo es limitada. Su visión es subjetiva, su conocimiento es parcial, sus aseveraciones son transitorias y, además, al recurrir a la palabra, está echando mano de un instrumento impreciso, metafórico, siempre inexacto, obligadamente figurado, meramente sustitutivo y, hasta cierto punto, inservible para la tarea. Los que nos dedicamos a escribir y a escribir rápido, da un poco de miedo, porque sí, encontrar la palabra adecuada en el momento justo y no liarla es difícil. Pues después de tanta palabra y de tanto, vamos con hechos, con números. Un repaso muy rápido al último informe de Servimedia, que salió como hace un mes, para ver la percepción que la sociedad tiene sobre las noticias falsas. La comparativa, esta es de hace un mes, ya digo, la anterior es de 2018 y nos sirve bien porque además sirve bien para comparar la prepandemia y el momento actual. Y ha cambiado la percepción. Ha aumentado la percepción de las noticias falsas. La gente piensa que hay más veces y más tiempo todo el rato. Ha aumentado con respecto a 2018 la gente que piensa que la desinformación y los bulos se generan para obtener un beneficio personal o personal o para el colectivo al que pertenece el emisor. Y ha descendido, aunque poco, el número de personas que opinan que la desinformación y los bulos se generan para perjudicar la imagen y la reputación de personas y organizaciones. Se ha incrementado el porcentaje de los que piensan que los medios nativos digitales son los más proclives a difundir falsedades. Y, sin embargo, las agencias de noticias, ya sabéis, Reuters, AFP, son las más fiables por ahora. La televisión, no sé por qué,
se percibe menos tendente a los bulos y a la desinformación. La radio igual, los medios impresos cada vez más. Un 35,9% de los encuestados dice que detecta bulos en textos, mientras que en imágenes solo un 7,7% de los encuestados. No sé, un 13% manifiesta que solo detecta falsedades si conoce el tema. Me parece un porcentaje bajísimo, porque yo creo que es lo que nos pasa a todos. Si conocemos el tema, detectamos falsedades. Yo trabajo en un medio generalista, ya lo he dicho, y alguna vez leo temas de otras cosas de las que sé menos, y no es lo mismo que si yo estoy leyendo un tema de cultura, ya os lo puedo asegurar, y eso se nota, y se nota cuando lo escribes o cuando lo editas. Ante esto solo nos queda formación periodística y formación para el que recibe, que somos todos, para el que visita museos, para el que ve la televisión, para el que lee periódicos. Y para que veáis, y con respecto al tema de las imágenes, voy a poner una imagen que quizás a Maya no se la cuelen, pero yo escribo y trabajo para un medio generalista que, como me explicaban en el máster, si llega un extraterrestre hoy y se posa aquí, tengo que saberle explicar quién es Fortuny, y le tengo que enseñar esta imagen y le tengo que explicar que es una vista de Granada y tal. Pero claro, luego viene la inteligencia artificial y dice, a esta vista de Granada, házmela un poco más apaisada. Y te hace esto. Y quien no tiene ojo, cree que es Fortuny. Y ahora dice más cuadrada y hace esto. Y quien no tiene ojo, sigue pensando que es Fortuny. Estas son unas imágenes que he sacado de una cuenta de Twitter. Le pedí permiso al usuario, es Emiliano Cano, es experto en Fortuny, es investigador independiente y creador del documental Fortuny, la muerte del pintor, y estaba experimentando con DALI, es el programa de inteligencia artificial que está muy de moda y que hace este tipo de cosas, y es que nos la cuelan, y es que es así. Para más INRI, esta foto, que es de Clifford, nos muestra la casa de Buenavista, como veis ahí, que es desde donde Fortuny pintó el paisaje. Pues en realidad, no sé si se ha equivocado tanto este programa que no tiene ni idea, para ojos de persona que no sabe, porque estos tejados, no sé, me quedo ahí, me causa, no sé si temor o qué. Para ir terminando, voy a hablaros de uno de los mayores errores del periódico en el que trabajo, y esto es un error. Y precisamente cuando es un error no hay ninguna intención. Y como es un error, hay que explicarlo. Y la transparencia está muy de moda, pues vamos, porque además cuando se explica, cuando se cuenta qué ha pasado, pues el que está enfrente, el que está dentro entiende muchas cosas, pero el que está enfrente, el que lee, entiende un poco del mecanismo. Y cuando haces un periódico, haces una publicación, los de ahora son muy pequeños, son panfletitos en cuanto a número de hojas. Haces una publicación de 48 páginas al día en textos que se escriben en ese día casi todos, e imágenes que se hacen y se eligen ese día casi todos. No estamos hablando ni de boletines de museos, ni de catálogos de exposiciones, ni de tiempo para elegir una imagen, ni de pensarlo mucho. No hay tiempo, o sí hay tiempo, es el tiempo en el que trabajamos, es nuestro tiempo. O sea, no es una queja, es así, cada uno con sus tiempos. Y ojo, esto es información impresa, no os cuento lo que es una información de web o de radio, que es aquí y ahora, en este momento. A lo que iba, voy a recrear los hechos de esta portada. Esta portada es una portada del 24 de enero de 2013, creo. Sí, del 24 de enero de 2013, en la que sale la imagen cuando se llevaba tiempo sin saber de nada del estado de salud de Hugo Chávez. Se publica El País, la primera sale El País, unos cuantos números, ahora os cuento cómo fue, con una foto de el que creían que era Hugo Chávez en una mesa de operaciones, donde esté. Os recreo los hechos, esto está publicado en el periódico, lo podéis leer con más detalle, he elegido algunas partes, hay más detalle y con nombres y apellidos de todo.
Él dice, ¿puedes hablar? Es urgente. A las 2 de la tarde del miércoles 23 de enero, Javier Moreno, el entonces director del País, observa en la pantalla de su teléfono que tiene 2 llamadas perdidas del director adjunto, Vicente Jiménez. Moreno está en Davos, Suiza, asistiendo al Foro Económico Mundial. Le extraña que desde la redacción de Madrid se comuniquen con él mediante FaceTime, una aplicación para hablar por videoconferencia. Esto lo explica en 2013, que no estábamos tan habituados. Le dice Vicente Jiménez, Javier, tenemos una foto de una persona que parece Hugo Chávez en una sala de operaciones. La ofrece una agencia y estamos haciendo gestiones para conseguirla, porque primero se la han ofrecido al mundo. ¿Qué sabemos de la fotografía?, pregunta Moreno, el director. La agencia dice que la ha sacado una enfermera de Cuba y que se la ha enviado a su hermana de España. Esta la ha ofrecido a una colaboradora de la agencia. El director pide más información. Luis Magán, el entonces jefe de fotografía del periódico, va a comer con los representantes de la agencia. FaceTime, la llamada fue para enseñarle al director, era la manera más rápida de enseñarle al director la imagen. A él le asaltaron dudas y preguntó, ¿de verdad que no es un montaje? ¿De verdad que es él? De hecho, manda un SMS cuando cuelga la llamada. ¿Estamos seguros? Y entonces Jiménez, el adjunto, le responde que no, pero que vamos a hacer, estamos al mediodía de esa tarde, el periódico se cierra, hay varias horas de cierre a las 10 de la noche. Entonces tenemos unas horas, ¿no? Le dicen, creo que no están seguros, además la fotografía ha entrado por un cauce irregular, pero hay que averiguarlo. El redactor jefe, cuando ve la imagen real con los de la agencia, el redactor jefe de fotografía, no tiene dudas de que sea Chávez, sí que tiene dudas de la fecha. A lo largo de la tarde esa fotografía la ven adjuntos, subdirectores, todo el mundo. Y no se pone en duda que tanto que sea Chávez como la procedencia y la fecha de la foto. Otro subdirector se reúne con el presidente de la agencia y le pide, o sea, y ya ahí hay una muestra de confianza, ya son 2 profesionales haciendo su trabajo. Pues le convenció. Vicente Jiménez, el adjunto que se reunió con el jefe de la agencia, recuerda que les pidieron que no se firmara la imagen porque podía poner en peligro a la persona que la hizo. Y Vicente Jiménez dice que les pareció razonable y que creían que era una manera de salvaguardar y de proteger a esa persona y no una debilidad de la fuente. Era una enfermera que estaba en Cuba y se estaba equivocando la vida, se estaba jugando la vida y, claro, se equivocaron. Nadie se opuso a esta imagen, ningún directivo del Perú. Incluso alguien pudo plantear si estaba bien dar una imagen de una persona tan enferma, pero prevalecía el derecho a la información. Hacía mucho que no sabía nada sobre el estado de Chávez, el gobierno de Venezuela no informaba al respecto. Aún así, el director pidió que junto a la foto se escribiera esto: el País no ha podido verificar de forma independiente las circunstancias en las que fue tomada la imagen, ni el momento preciso ni el lugar. Las particularidades políticas de Cuba y las restricciones informativas que impone el régimen lo han hecho imposible. Esto apareció junto a la foto. Pero el error está ahí, es grave, no se verificó. El periódico no verificó. Eso es lo que ocurrió. Luego, en cuanto a las 3 de la mañana de ese día, empezó en redes a hablarse de que el País tenía una exclusiva. La redacción de México vio que iba a salir, entonces adelantaron la publicación en la web. A las 3:52 de la mañana se adelantó la publicación en la web y a las 4:08 de la mañana Javier Moreno estaba recibiendo una llamada en Davos diciéndole que en Twitter se decía que la imagen era falsa y automáticamente paró la edición, pidió que se retirara y, por suerte, sin consultar con nadie, por suerte, digo, paró y se rehizo la portada, se estuvo trabajando, se intentó parar todo lo que se pudo. La portada es la otra que veis al lado, la que a las 8:12 de la mañana estaba en todos los sitios.
pero claro, no se consiguieron retirar todos los ejemplares, hubo parte que no se frenó. Ni los que iban a aviones, ferrocarriles, ni suscriptores, ni hoteles. Hay como unos 22.635 ejemplares que salieron en todo el mundo que no se pudieron. Esto no es una falsedad, es un error, es una pérdida de prestigio y de credibilidad. Pero ¿qué ocurría? Que tenía verosimilitud. Y no se oye. No sé si se va a poder oír. ¿Hay alguna manera de que se pueda oír? Es un minuto. Que te quería decir, con respecto a lo que se puede llamar humor del disparate, ¿por qué os pongo esto? que lo que he buscado siempre es que el disparate tenga cierta lógica, sobre todo. es decir, que sea creíble. Te digo esto porque cuando digo que con el dinero que sacamos del tambor que vendió mi padre, que era músico en la Orquesta Sinfónica de Londres, en lugar de gastarlo en champán y en taxi, lo echamos en una rifa y nos tocó una vaca, que nos dieron a elegir la vaca o 12 pastillas de jabón. Siempre digo que la vaca la llevamos a casa y la pusimos de nombre Matilde, en memoria de una tía mía. Porque el disparate tiene cierta lógica, es decir, pensar que yo me llevo una vaca a casa y la pongo en el balcón para que tenga fresca la leche, es una lógica. Lo que no puedo decir es que la vaca jugaba al mus, porque entonces ya el disparate entra fuera de lo lógico y ya no es creíble. Es decir, juego con imágenes que de alguna manera hasta me las pueda creer yo, que son ciertas, ¿no? Lo que se puede llamar humor del disparate, que lo que he buscado siempre es que el disparate tenga cierta lógica, es decir, que sea creíble. De la verosimilitud. ¿Por qué he sacado a Gil a colación? Porque Mariano de Cavia, el 25 de noviembre del 81, esto es una historia famosa, la conoceréis todos, publicó en El Liberal una noticia titulada España está de luto, incendio en el Museo de Pinturas, o sea, el Prado, y narra cómo surge un incendio esa noche en el Museo del Prado. Parecía que fruto de una colilla mal pagada o de un brasero. Estamos en el año 1891. Cuando los lectores se enteran de esto, a la mañana siguiente van al museo y allí no ha pasado nada. Pero lo que contaban podía haber sido real. Mariano de Cavia explica que aquello era una llamada de atención ante el deterioro de la pinacoteca, era una llamada de atención a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto, para que realmente no ocurriera ese incendio. Era verosímil, se podía incendiar el Prado. Si Mariano de Cavia hubiera contado que 2 vacas incendian el Prado, no hubiera tenido ninguna creencia. Pues eso está ahí, historias que parecen reales, historias como la primera que he puesto, o esto es Mass Attack. Esto ocurrió antes de las historias reales, o sea, tenemos eso ahora mismo ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado, estar muy atentos, porque ahora mismo la verdad y lo falso está ahí. Y somos nosotros los que tenemos que distinguir e intentar tener todas las herramientas posibles para diferenciarlo. Esto es todo. Gracias.